Hola hermanos, gusto saludarles en el nombre del Señor. Para mí un gusto una vez más estar en sus hogares, en su sala, no sé dónde se encuentran, pero qué glorioso es poder saber que el Señor día a día nos está capacitando y esta vez pues nos está adiestrando por medio de mi persona. Le doy gracias a Dios porque sé que el Señor se determinó a abrir su corazón cada vez más para con nosotros de una manera muy clara y esta vez pues lo ha hecho por medio de un adiestramiento, y el tema de este adiestramiento se llama condición de la iglesia actual. Cuando hablamos de la iglesia actual no está hablando específicamente, como hemos dicho siempre, de un nombre, sino que está hablando especialmente de la iglesia nacida de nuevo, la iglesia de Jesucristo, la que se parece a Él, la que es idéntica a Él. Tengo acá lo que es el contenido. Dice: al hacer un análisis de la condición de la iglesia del siglo XXI con la iglesia de Corinto del Nuevo Testamento, encontramos bastante similitud en algunos aspectos, como falta de madurez. Y tengo dos palabras aquí: indecencia y desorden. Cuando hablamos de falta de madurez, estamos hablando de una iglesia indecente, falta de madurez, que no ha alcanzado la plenitud de Cristo, no ha alcanzado el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y en este momento, pues el Señor nos trae esta hermosa revelación en donde vamos a darnos cuenta cada uno de nosotros en qué estamos deficientes para corregir lo deficiente. No que yo, porque estoy dando este adiestramiento, lo he alcanzado. Sé que también necesito ser corregido, necesito ser capacitado, adiestrado, juntamente con todos ustedes. Pero el Señor en este momento pues nos ha puesto acá para poder ser edificados por medio de su Espíritu, por medio de cada uno de nosotros. Dice, hablaba de falta de madurez, que es indecencia, desorden. Cuando hablamos de indecencia, ustedes ya saben, y hablamos de desorden, es falta de conocimiento, falta de responsabilidad, falta de determinación, falta de disposición, y podemos poner y agregar muchas palabras que conjuntamente con desorden van incluidas. Y dice aquí: trágicamente los ministerios y la iglesia han perdido de vista con frecuencia este hecho, relevando la madurez a una posición secundaria y solo entreteniéndose con cosas que no producen fundamento y solidez. Y vamos a ir a 1 Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1, vamos todos. Ahí vamos a darnos cuenta de cómo Pablo corrigió a la iglesia de Corinto, porque ellos también estaban indecentes, estaban, como le dijera yo, en desorden. No estaban haciendo el trabajo que el Señor les había mandado. Entonces, aquí tengo ese versículo yo, 1 Corintios 3:1, y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo llegó a visitar a Corinto y encontró un problema muy grande. Dice que no les pudo hablar como a espirituales, sino como a niños en Cristo. En otras palabras, la iglesia estaba niña, estaban bebés, estaban de una manera que no habían crecido, no habían desarrollado. Uno de los problemas no es ser niño, sino el problema es quedarse siendo niño. Cuando uno se queda niño, se atrasó, hay desorden, como dice el tema, hay indecencia, no se están haciendo las cosas con solidez, no están haciendo las cosas como el Señor quiso que se hiciesen, sino que están en desorden. Y por eso dice Pablo: hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a niños, como a carnales. Hermanos, ¿qué condición tenía esta iglesia de estar en la carne siendo una iglesia?
Y en ese tiempo una de las iglesias más relevantes, que podremos llamarle, que estaba en una condición bastante niña en Cristo. O sea, si Él les dice niños, no porque estaban en el tiempo de ser niños, sino le dijo niña porque se quedaron siendo niños. No es que los halló niños porque estaban en la etapa de niños, sino la encontró niña, siendo una iglesia ya debía de haber estado madura. Amén. Por eso el Señor viene, envía a Pablo y corrige a esta iglesia. Dice: pareciera que los ministros hemos cambiado el propósito por el cual hemos sido establecidos, siendo uno de ellos perfeccionar a los santos. En Efesios 4:12. Efesios 4:12 nos relata que los santos son los ministros son para perfeccionar a los santos. ¿Perfeccionar qué? Perfeccionar lo que está imperfecto, lo que está indecente, lo que está en desorden. Para eso sirven nuestros ministerios que el Señor ha puesto. Ellos son los 5, amén. Apóstoles, evangelistas, pastores, profetas y maestros. Amén. Entonces, cuando vemos a Pablo perfeccionando a la iglesia, en este caso a Corinto, vemos a un Pablo bien definido, bien ubicado, lleno del Señor, porque para que un ministro pueda corregir a la iglesia, debe también él estar bien lleno del Señor, bien ubicado, consciente de lo que va a decir, y lo que va a decir tiene que tener base bíblica, que el Señor lo haya enviado. Y dice también, habiendo sustituido, también dice, por el entretener a los santos. Está diciendo que ministros que en casos de estos, en vez de perfeccionar a los santos, los están entreteniendo. Mucha iglesia está así, entreteniendo a la iglesia. En los casos aquellos de que Cristo ya viene, y no perfeccionando, no corrigiendo lo deficiente. Porque si le digo al hermano, mire hermano, diezme, se va a ir de la iglesia, mire hermano, corrija a su hijo, va a dejar de asistir, o corrija a la esposa. No, hay que corregir lo que está deficiente. ¿Por qué? Porque para eso fueron enviados, no para entretenerlos, no para que se queden niños. Porque al momento, ustedes saben que un niño, vamos a mencionar algunas características de un niño. ¿Cuál es? Llorones, quieren hacer lo que ellos quieren, no quieren escuchar, y si les dice algo se enojan, y como dicen, ¿verdad? Decimos acá en Guatemala, hacemos berrinche, o hacen berrinche, porque quieren hacer lo que ellos quieren. Mas sin embargo, para eso fue el Señor, dejó a los 5 ministerios, para que nos perfeccionen a nosotros. ¿Para qué? Para que alcancemos la plenitud de Cristo. Solamente así lo vamos a hacer, y vamos a alcanzar el propósito del Señor. La iglesia de Corinto había obtenido crecimiento numérico y tenía experiencias espirituales y sobrenaturales. Se manifestaban los ministerios y los dones del Espíritu Santo, tal como en cualquier pastor desea que suceda en su iglesia. El problema era que todo se hacía en desorden, por eso, y por intereses personales. Por eso Pablo les llama la atención diciéndoles: pero hágase todo decentemente y en orden. Eso lo encontramos en 1 Corintios 14:4. Pero hágase todo decentemente y con orden. En otras palabras, ¿cómo estaban haciendo las cosas los hermanos? Desordenados, indecentemente. No habían alcanzado, no habían escuchado lo que el Señor les había mandado. El punto es, dice que no les pudo hablar, en el pasaje anterior decía que no les pudo hablar como espirituales. Significa que sí habían sido espirituales. Después llegaron a ser niños, se quedaron niños espirituales. Pero ¿qué es un niño espiritual? En nada discierne, nada difiere, porque la mente la tiene de niño, está en desorden, se estancó. Y el Señor a nosotros lo que quiere es que nosotros no nos estanquemos,
que cumplamos con lo que Él nos ha estado mandando en estos tiempos. No estar viendo para los lados, no lo que está pasando allá, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en otros municipios, todavía lo que está pasando en otras familias. No, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que el Señor quiere que esté pasando? Amén. Entonces, por eso debemos de estar conscientes, debemos de estar prestos a que el Señor pueda moverse en medio nuestro, pueda el Señor estar, como le dijera, presente, no que no está presente, sino que esté Él, que la presencia de Él siempre esté en nosotros. ¿Para qué? Para que cuando recibamos una directriz, recibamos una orden, la podamos cumplir a cabalidad. Todas estas reacciones eran sinónimo de inmadurez. Tenían bendición, pero no sabían aprovechar, desperdiciando todo al estilo del hijo menor, como el hijo pródigo, a quien el padre le entregó bienes y los malgastó quedándose sin nada. Hoy en día la iglesia se encuentra con grandes recursos materiales, humanos y espirituales, pero no los ha sabido aprovechar, y eso ha producido una falta de desarrollo, escasez de dones y ministerios, lo que ha convertido en una iglesia pasiva, sin notoriedad y poco espiritual. En otras palabras, indecentes y desordenados. El Señor nos sigue hablando, nos está recalcando la inmadurez de que lo que el Señor nos pidió como discípulos de Cristo y lo hemos descuidado. Vemos que la iglesia se ha convertido en una iglesia pasiva y sin notoriedad. O sea, no es notable. En otras enseñanzas se nos ha dicho, ¿verdad?, que la iglesia es la luz del mundo. Y una luz, como dice la palabra, no es para ponerla bajo la mesa, no es para esconderla. Una luz hay que ponerla en alto, que se note, que se distinga la luz. Amén. Porque si no somos luz, que Cristo dice que Él es la luz del mundo, pero nosotros también fuimos llamados para ser la luz del mundo juntamente con Cristo. Entonces no nos queda escapatoria, no nos queda, no es que nos quede más, porque esto no es una presión, no es una olla de presión, no es que los tenga uno y va porque se lo digan varias veces. No es por eso, es que porque la genética de Dios, reconocer que la genética de Cristo fue puesta en nosotros y que entendamos que por naturaleza debemos de vivir en orden, debemos de vivir decentemente. Otra deficiencia era la incapacidad. Incapacidad es falta de desarrollo. Incapacidad no es algo que se va a quedar incapaz y que ahí se va a quedar. Cuando dice incapaz, falta de desarrollo, es que es capaz, pero no se desarrolla. Y dice así: la incapacidad de la iglesia de Corinto fue otra de las razones que motivó a Pablo a exhortarlos para cambiar. Dios había sido fiel en darles bendición, pero ellos no se esforzaron por desarrollar talento y habilidad para hacer las cosas. Y dice 1 Corintios 3:2, dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. En otra versión dice: les di vianda y no eran expertos. No se habían vuelto expertos. Uno se vuelve experto cuando practica lo que se le puso. Se vuelve, como decimos acá, pilas en practicar una vez, otra vez y otra. Uno se vuelve experto. Porque podemos ser expertos en saberlo, pero la experiencia que el Señor quiere de nosotros no es que lo conozcamos, es que ejecutemos, que hagamos, que se note, que puedan ver en nosotros aquella capacidad que, como dice la Escritura, haya pues en vosotros aquel mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. No es una capacidad a mi nivel, a mi perfil, no. La capacidad es al perfil de Cristo. Porque cuando un ministro o un ministerio lo perfecciona a uno, él quiere o nosotros queremos alcanzar la plenitud, alcanzar
la perfección, la madurez, la capacidad. Porque solamente así vamos a ser aprobados. Y como mencionaba, el hijo menor o el hijo pródigo, como le hemos dicho, o le llaman algunos, por darnos a entender, dice que él pidió todo. Le pidió los bienes a su padre porque él quería irse. Y por supuesto el padre no se los negó, se los dio porque era hijo. Pero eso, nos dimos cuenta que él viene y pierde todo. Por supuesto después viene arrepentido y hay un perdón, pero previo a esto hubo un desorden. Él no era capaz. No era capaz, no era porque nació, no porque nació así, ni porque él no pudo. Más bien no quiso. Pero de poder todos podemos alcanzar la capacidad. Entonces la incapacidad es algo que no es de Cristo. Y por supuesto, si no es de Cristo, es del reino de las tinieblas. Dice también, si le pidiéramos a una niña de 3 años que tuviese un bebé, fácilmente respondiéramos que no es posible. No es posible. No por falta de potencial, ya que es una mujer, pero sí por falta de desarrollo. Sus órganos reproductivos no son capaces de tener un bebé. La incapacidad no es falta de potencial, sino falta de desarrollo. Esta es la misma condición de la iglesia que quiere hacer las cosas, pero no las puede hacer. El Señor, cuando nos pide algo, es porque ya nos capacitó. Y la capacidad, cuando entramos al reino de Dios, entramos capaces, pero la capacidad se va desarrollando. Por ejemplo, aquí dice que una niña no puede tener bebés. Cierto, no puede tener un bebé, aunque tenga todos sus órganos reproductivos, matriz, ovarios, y ustedes saben todos los órganos que se necesitan para que una mujer fecunde y dé a luz un bebé. Una niña puede tener todos esos órganos y vivos y y listos, pero cuando llegue su tiempo. Ella es, como dice aquí, no es que sea incapaz, ella es incapaz, pero no por falta de potencial. Ella es incapaz porque no ha llegado, no ha alcanzado el momento preciso para poder hacer tal cosa, es tener un bebé. Igual nosotros entonces, el Señor a nosotros, Él quiere que nos desarrollemos. Cuando uno se queda niño, por supuesto es porque se quedó niño, no es que no ha llegado el momento de ser capaz, no ha llegado el momento de ser lo que el Señor quiere. El problema es que nos estancamos, nos quedamos perdiendo el tiempo en desorden, indecentemente. Al Señor no le agrada esto. Él sabe que nos está exigiendo esto porque somos capaces. ¿Por qué? Ya podemos reproducir, nosotros ya podemos fecundar, ya podemos multiplicarnos. ¿Por qué? Porque Él ya sabe el tiempo. El Dios es un Dios de tiempos. Hemos mencionado a Cristo, que Cristo tenía bien ubicado el tiempo. Y eso lo hacía un hombre capaz, exacto, puntual en lo que el Padre le pedía. Qué hermoso es que el Señor nos esté hablando a nosotros de este caso. Y qué duro es que nos esté hablando y nos esté comparando con la iglesia de Corinto. Pero qué glorioso es también que, como le digo a algunas personas, qué glorioso porque Cristo no ha venido todavía y nosotros estamos vivos. Mientras estemos vivos y Cristo no haya venido todavía hay esperanzas, todavía hay bastantes probabilidades de que podamos alcanzar lo que el Señor quiere en nuestra vida. Porque solo así el Señor va a poder presentarnos esa iglesia. Él mismo nos va a presentar a nosotros como una iglesia como Él la pidió. Dice también inexperiencia. Ustedes saben, ¿verdad? Un inexperto. El Señor no quiere inexpertos. Dice, es falta de ejecutar lo que hemos recibido. Ya lo habíamos recibido, ya lo teníamos, ya lo sabíamos. Dice que no les pudo hablar como espirituales. Quiere decir que fueron espirituales, sino que les pudo hablar como a niños en Cristo. Qué tremendo, hermanos,
el poder llegar a esta situación, que nos hablen como niños, que nos tengan que estar dando leche cuando ya podemos comer alimento sólido. Porque el Señor sabe los tiempos, sabe de qué nos estamos alimentando. Y dice acá, el escritor de la epístola de los Hebreos define a los cristianos en Judea como inexpertos. Y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Amén. Qué tremendo es esto. O sea, es niño no porque él solo llegó a la etapa de niño y no hay más etapas. No, se quedó niño porque quiso. Ahora, el que se queda niño es un inexperto. Y alguien podrá decir, bueno, pues, pero aquí como niño voy a hacer lo que me corresponde. Por supuesto, va a pasar un tiempo, pero no vamos a poder pasar siendo niños todo el tiempo. Porque hay que llegar, hay que desarrollarnos para que, como aquella niña, que esos órganos reproductivos alcancen la plenitud o ¿cómo debemos decir? El final o el propósito por el cual fueron puestos esos órganos en el cuerpo de esta niña. Igual en nosotros, el Señor ya puso en nosotros a Cristo, ya nos puso la semilla, ya nos puso el agua, ya nos puso la tierra, ya preparó, eso ya está listo todo. Porque en la cruz del Calvario Cristo llevó todo eso. Lo que tengo que hacer tú y yo es ejecutar, hacerlo. Amén. Entonces, dice acá también, oí una vez de alguien que fue a un funeral de un amigo. Este se había graduado de entrenador de natación y curiosamente había muerto ahogado. Durante el acto fúnebre se le preguntó a la esposa que cómo había dado la situación, y ella respondió que su esposo había estudiado por correspondencia. Y esa es la situación actual de la iglesia. Conoce algo o mucho de las escrituras, pero no tiene experiencia. El Señor les da dones y ministerios, pero no saben cómo usarlos. Muy bien, este hombre murió ahogado. Él era entrenador de natación. Y le preguntan a la esposa por qué murió. ¿Cómo fue que había muerto? Le dijeron a ella que había muerto ahogado, pero sí era entrenador de natación. Y dice la señora, es que él estudió por correspondencia. Él tenía el conocimiento. Él sabía de natación, pero no podía nadar. De eso es lo que nos está hablando el Señor, hermanos. De nosotros tenemos el conocimiento. Y mientras ese conocimiento no lo pongamos por obra, no lo pongamos en práctica, nos vamos a quedar como este hombre, posiblemente muertos, con un gran conocimiento, pero sin ejecutarlo. Qué tremendo es poder uno, que digan, ahí murió un entrenador de natación, y cómo murió ahogado. Qué bárbaro. No es justo, no, hasta es ilógico. Amén. Por eso el Señor en este hermoso momento, en este adiestramiento, nos está sacando de esta situación, de que llevemos a la ejecución. Aquí nos está hablando el Señor que nosotros ya conocemos, ya sabemos lo que Él quiere. Lo único que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es ejecutarlo. No dejar pasar lo que se nos está demandando. No dejar pasar lo que el Señor ha dicho una y otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a exigir. Y nos pueda pasar como aquellas vírgenes. Voy a hablar de las 5 insensatas, de que cuando vino el novio, solo se llevó a las sensatas, a las que estaban listas, y las otras, no por ser vírgenes, ni porque tenían aceite para unas horas, y esperaron al maestro, se las llevó a todas. No se llevó a todas, se llevó a las que tenían aceite, las que habían alcanzado
el perfil que Él les había pedido. Entonces, no por lograr algo, ni por lograr un poco, porque de saber podemos saberlo todo. Podemos saberlo todo, pero el Señor saber significa ejecutar, significa accionar. Es aquí donde se hace necesaria la cobertura apostólica, no solo para librarnos del pecado y del mundo, sino también para librarnos de la inmadurez, incapacidad e experiencia. Al dar cobertura se protege, se instruye, se educa y cada cristiano se convierte en un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Cuántos queremos ser un instrumento útil en la mano de Dios? Por supuesto, todos queremos. Pues entonces tenemos que ser, como dicen estas palabras aquí, ser expertos, ser maduros, ser capaces. Así el Señor es que nos quiere en su reino. Por eso, cuando alguien viene al reino y dice, este no sabe nada, ¿ya? Por eso dice, ir y hacer discípulos. ¿Por qué hacerlos? Porque no están hechos. Porque no están hechos. Hay que traerlos y hacerlos y ponerlos a trabajar. Me gusta cuando Jesús le dice a Pedro, sígueme. ¿Y qué vamos a hacer, Señor? Conquistar el mundo, evangelizar el mundo, no sé cómo le puedas decir tú, a que el mundo conozca a Cristo, a volver a expertos a la gente, cambie su manera de pensar y va a cambiar su manera de vivir. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Quiere que lo hagamos, quiere que lo determinemos, hermanos, y ejecutemos lo que Él se ha propuesto en cada uno de nosotros. Doy gracias al Señor por esta revelación que nos encausa en el orden bíblico y en la voluntad del Padre para su iglesia. Como apóstol general y cobertura apostólica de Misión Cristiana del Calvario, exhorto a la iglesia de Cristo a obedecer y a aplicar todo lo que el Señor nos ha revelado para llegar a ser la iglesia gloriosa que está dentro de su plan. Algo que siempre me ha llamado la atención es que es una iglesia que está dentro del plan del Señor. Todas estas demandas de perfección, de ser expertos, de ser capaces, de ser maduros, son palabras del reino de Dios, son palabras de la cultura del reino de Dios. Esas palabras son las que el mundo me ha tocado a mí y a veces mi esposa me dice, es que tú, mira, te pones a discutir. No, yo no me pongo a discutir, pero no puedo aceptar ni decirle a aquel tener razón cuando no la tiene. Pero tampoco la tengo yo, la tiene el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que puso la demanda. Y lo que tengo que hacer yo es defender. Porque si yo le digo tener razón, me quedo en la condición de Él. Entonces, definitivamente, para eso he recibido adiestramientos, discipulados, congresos. ¿Para qué? Para poderle decir a las personas, sí se puede alcanzar, se puede alcanzar la perfección. Usted, pero cuesta. Sí, pero eso es por lo que tú dijiste. El Señor dijo que no, mi yugo es fácil. Eso tú dices que cuesta, tú dices que es difícil, que es agotador. No. Por supuesto, si la genética de Dios fue puesta en nosotros, si entramos, como dice un hermano, por la puerta correcta, solamente así es fácil. Dice también, Misión Cristiana del Calvario tiene el privilegio de parte de Dios de contar con la cobertura apostólica puesta por Dios, quien es el apóstol Abraham Castillo, quien recibe la revelación directa del Padre, de parte del Señor, para dirigirla a la misión, entendiendo cómo se desarrolló la cobertura apostólica en el Nuevo Testamento. Sabemos que no nos dan sugerencias, sino mandatos y directrices para que obedezcan. Hacer daño al cuerpo, herirnos a nosotros mismos y a Jesucristo la cabeza. Cuando nosotros hacemos daño al cuerpo de Cristo, herimos a Cristo. Cuando nosotros no hacemos lo correcto, cuando nosotros no llevamos a un discípulo a ejecutar el plan del Señor, cuando nosotros no llevamos a un
discípulo a que él pueda ser capaz, a que un discípulo alcance lo que el Señor se planificó para nosotros. Cuando tú y yo no logramos eso, ni en nuestra familia, ni en nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro vecino, nuestros amigos, tenemos que lograrlo, tenemos que... Me gustó una vez en una prédica de nuestro profeta Ronnie. Hay hermanos que dicen cómo vamos a evangelizar y cómo vamos a ir tan lejos a evangelizar cuando dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Y cómo vas a ir al mundo si no te ha saltado, dice, ni el cerco del sitio de su casa para ir a hablarle al vecino? Por supuesto, para eso nos pusieron un vecino, para eso nos pusieron familia a un lado, para practicar con ellos. Lo serio es que como ya nos han visto con nuestra reputación, con nuestra forma de vivir, podrá decir la familia, ¿y este qué me va a decir? Por supuesto, si acabas de empezar, te digo yo, todavía te pueden decir algo, pero ya un tiempo que tú tengas de ser discípulo de Cristo, de estar practicando lo que el Señor ha mandado, yo te digo, hasta van a decir, hasta que alcanzó aquel el propósito, ahora es otro, el Señor lo cambió. ¿Cuántas palabras han dicho de nosotros hermosas? Ahora es una persona, ahora es una nueva criatura. Por eso el Señor estaba seguro, y Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Te agradezco, hermano, por haberme escuchado en este adiestramiento. Sé que el Señor te edificó, sé que esto llegó al corazón, llegó a tu corazón, porque no fueron mis palabras, fueron las palabras del Señor. Y le agradezco al Señor porque cada día nos va llevando a una gloria mayor, a una gloria mayor. Pareciera que esto está tranquilo, pareciera que las cosas no se están dando, pero el Señor sigue moviéndose normal, porque para Él no es un Dios que lo detenga una enfermedad, un volcán, una pandemia como esta que anda por ahí. No, al contrario, el Señor se mueve porque Él tiene un plan y el plan es de Él. Eso es lo que más me alegra a mí, de que el plan es de Él y yo estoy en el plan de Él. Tú estás en el plan del Señor. Por eso el Señor nos está pidiendo esta demanda que es alcanzable. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén.